Ok, entonces le decía hemograma básico ahí y ¿qué otra cosa? Bueno, y los fármacos lo mismo de todo. O sea, siempre los fármacos que estudio igual en todos lados. Así. Esa es de memoria al principio. Después usted se va dando cuenta que ciertos efectos adversos son únicos, ciertas cosas, que los nombres, que la mayoría comparten muchas cosas, pero lo diferente es esto. También tienen que aprender el escenario, porque muchas veces no le dicen este fármaco está usando el paciente, sino que le dicen una sintomatología muy característica de una enfermedad, para que usted asuma que el paciente tiene esa enfermedad y por tanto está tomando este fármaco. Entonces, ¿qué cosas importantes a veces esto que está aquí? Ustedes recuerdan cuando no, nosotros no estábamos hablando de eso aquí, pero bueno, esto es importante porque van a haber patologías en el adulto donde la sangre no se produce en el lugar donde normalmente se produce, que es la médula ósea, los huesos largos. Entonces hay que entender que la vida intrauterina se produce en todos esos lugares. Ahí tienen una mnemotecnia, para que se acuerden cuál es. Pero lo importante para saber eso es que estos órganos, esto no existe, ¿no? En el adulto, pero este órgano sí lo tenemos, este órgano también y este lo tenemos, que en patologías que afectan la producción hematopoyética, anemia, plasias, linfomas, todo eso, todas esas complicaciones, también las complicaciones de las mismas anemias, órganos que en la vida adulta no hacen hematopoiesis como el hígado y el vaso, van a hacer hematopoiesis. Eso le va a llamar hematopoiesis extramedular. Y eso se va a ver en el examen físico como hepatoesplenomegalia. También entender eso te permite a ustedes relacionar también que hay tumores en el hígado, como lo que vimos cuando estábamos viendo gastro, que producen eritropoyetina. O sea, que pueden aumentar los niveles de eritropoyetina y por tanto las consecuencias de aumentar los niveles de eritropoyetina, que aumenta la producción de eritrocitos. Entonces, entender eso. También en el adulto se producen los huesos largos, pero también vamos a ver patologías donde esos huesos largos, por patologías, no pueden hacer hematopoiesis en esos huesos y van a hacer hematopoiesis en todos los huesos del cuerpo, incluyendo hasta los huesos de la cara. Entender eso es importante porque es una presentación clínica característica de algunas anemias que vamos a ver aquí, que la gente tiene defectos óseos por hematopoiesis extraósea, ¿verdad? Pero de los huesos normales. Entonces, la hemoglobina. Entender esto también es importante. Mire, la hemoglobina del adulto básicamente es esto. ¿Qué color tenemos? Una I. Una I. Estas serían alfa y estas serían beta. Piensa que tiene una, piensa que tiene dos, piensa que tiene una, piensa que tiene dos. ¿Por qué es importante ese dibujito? Bueno, porque nosotros vamos a patologías que afectan la formación de la hemoglobina normal. Bien, eso es lo que normalmente debe tener. Hay otra variante en el adulto, que es la hemoglobina 2, que está aquí, que tiene 2 delta, pero esa está en menor concentración. Entender que esta es la que normalmente está y que esta está en menor concentración nos va a permitir a nosotros entender que en patologías donde esta formación esté anormal, principalmente la que afecta la cadena beta, como ustedes se fijan, que el alfa es un factor común en las hemoglobinas, la que varía es la de atrás. ¿Se fijan en eso? Sí. Bien. Eso es importante porque el alfa está codificado por 4 genes. O sea, cada una de esas alfa está codificada por 4 genes. Tú tienes 1, 2, 3, 4. Y la severidad va así mismo. La patología que afecta, por ejemplo, esto se va a llamar la alfa-talasemia. Está una alfa-talasemia leve, moderada, severa.
Y si tiene los 4 genes, bueno, se muere, porque entonces no va a poder hacer alfa, todas van a ser beta. Y la alfa es muy importante, o sea, no es compatible con la vida. Pero entender eso nos permite a nosotros también analizar que si esto es un componente estructural del eritrocito, la hemoglobina, ¿verdad? Si yo tengo patologías que me afectan uno de los componentes estructurales de los eritrocitos, entonces, y también que recuerden que aquí nos está faltando una cosa, porque ahí lo que tenemos es el grupo hemo. Nos faltaría, digo, la globina, nos faltaría el grupo hemo. Vamos a ponerlo aquí, que es donde se une el hierro. Ahorita yo les voy a enseñar cómo se forma eso, porque es importante también saber eso, porque vamos a ver patologías que lo afectan. Entonces, eso no se va a formar, ni el lugar donde se pega el hierro, que es lo que le da color al eritrocito, ni un componente estructural proteico, que le da peso y tamaño. Entonces, si nosotros entendemos que hay un conjunto de anemias que se le afectan esas vainas, el grupo hemo, la globina, podemos entender por qué esas son las anemias microcíticas hipocrómicas. Microcíticas porque son pequeñas, porque le faltan componentes estructurales, y hipocrómicas porque lo que le da color es el hierro, la hemoglobina, cuando se une todo formado, ¿verdad? Entonces, eso ya como que nos va diciendo qué es lo que vamos a ver cuando veamos el tendido periférico, por ejemplo. Entonces, esa está buena, también, esa es la que yo uso básicamente. También, entender esto es importante para que entiendan cómo, esta es la hemoglobina adulta, ¿verdad? Y esta es la hemoglobina fetal. La diferencia entre la adulta y la hemoglobina es que esa tiene esa y esa tiene esta. Esa es la diferencia. Básicamente, esto, hacerlo así, lo que le modifica la afinidad es esa parte, ¿verdad? Porque el alfa es igual, la cadena alfa. Tiene mayor afinidad por el oxígeno. Bien, cuando ellas pasan cerca de la barrera hematoplacentaria, el oxígeno pasa de la adulta a la fetal. Tiene mayor afinidad. Entender eso también es importante porque nosotros vamos en patología donde no se crea esa hemoglobina. Por ejemplo, la falsemia. Y la gente tiene, donde donde no se crea bien esta, porque hay un problema en la cadena beta. Y la gente tiene un poquito más de esta. Entonces esa tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ustedes recuerdan una de las complicaciones de la falsemia, que es una crisis tromboálgica o una crisis hipóxica de los Sí. tejidos. Es porque la hemoglobina no sirve, la que tiene, y la otra que tiene más afinidad por la hemoglobina, no la suelta. Entonces, eso permite ir entendiendo todas esas cosas. O sea, ¿por qué esa enfermedad de alteración de la hemoglobina hace esa vaina, esa clínica? Y las talasemias, que también son alteraciones estructurales, no lo hacen. Eso ya no va permitiendo diferenciar el cuadro clínico. Claro, aunque causan anemias diferentes, así que esto es lo mismo que dice ahí arriba, pero en un gráfico. Y esto es importante sabérselo, ¿verdad? Para saber las patologías y esas cosas. Miren, desde el punto de vista de los antígenos en la sangre, de todos son los que tienen mayor importancia clínica, pero hay un reguero más. Bien, estos son los más importantes, le digo, porque a veces ellos se ponen de novedosos, meten una pregunta ahí con un reguero pero no, lean bien la pregunta, no se confundan con esa vaina de los estudios. Vayan, antes de fundir leyendo el caso, vayan a ir a lo que le están preguntando. Bien, que a veces le meten 10 líneas de un estudio, una vaina, y lo que le están preguntando es cuál es el neurotransmisor de la unión neuromuscular que hace la contracción. Y tú, bueno. Le digo porque me salió una pregunta así, que tenía como todos los tipos de vaina de sangre, y al final no era nada de eso. Es el único lugar que veo que mencionaron cosas que no eran ABO-RH, pero nada. Entonces, ustedes saben que el antígeno es lo que tiene la célula, el anticuerpo es lo que se crea para destruir ese antígeno. Entonces, en los tipos de sangre, el tipo de sangre es
el antígeno que tiene y produce el anticuerpo del antígeno que no tiene. Bien, si la sangre es tipo A, el antígeno A y produce anticuerpo B. Bien. ¿Entienden eso? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Por dos patologías. Por esta y por esta. Ambas son del mismo tipo, tipo 2, ¿verdad? Antígeno, anticuerpo, destrucción. Entonces, esta es la que normalmente uno sabe, ¿verdad? Si están en escenario, pero esto pasaría igual con un adulto. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Una mamá negativa, un niño positivo. ¿Por qué? Porque la mamá, sí, vamos a ver aquí, positivo, antígeno. Bien, entonces, si la mamá no tiene el antígeno, la mamá tiene el anticuerpo. Bueno, lo tiene no lo produce. Ella no lo produce, no tiene antígeno ni anticuerpo ella. Ahora, cuando la sangre del feto pasa a la mamá por alguna razón, imagínense el feto en la barriga, pero hay un sangrado, ya sea en el parto, ya sea con una complicación del embarazo, con lo que sea, y llega a pasar eritrocitos para la sangre materna, que ahora son positivos, el sistema inmune dice, hey, nosotros nunca hemos visto una vaina así como tú aquí. ¿Cuántos pasaron como tú? No, unos cuantos más, pum, destruidos. Ok, no pasó a más eso, pero estos eritrocitos, bueno, estos eritrocitos no, esta célula que vieron eso, dijeron, miren, vamos a guardar esa memoria por si vienen gente así, parecida. Sí, y guardan eso por ahí. Dicen, cuando veamos otra célula, otro eritrocito así, con esa vaina de nuevo, lo vamos a destruir. Ok, cuando la mamá entonces se embaraza de nuevo, ya ha creado todos estos anticuerpos contra el antígeno positivo. Y si el próximo embarazo, ¿verdad?, es positivo de nuevo, esto puede atravesar la placenta. Esos anticuerpos que son IgM. Ustedes saben que son IgM porque ese es el más chiquito y que atraviesa la membrana y que también hace class switching, porque al inicio ustedes saben que comienza con IgM, ¿verdad? Cuando viene el antígeno, ustedes saben que la IgM tiene como, ¿cuántos brazos que tiene la IgM? Como 5, ¿no? Como 5 y 10 lugares de unión. Esa vaina es pila inespecífica, toda la vaina que sea rara. Ay, mira, soy un eritrocito con una vaina que es RH, que es positiva arriba. Tú nunca has visto eso, pum, agarrado ahí. Claro, a nivel molecular, el eritrocito sería muchísimo más grande. Pero ustedes entienden. Uno lo guarda, hace class switching, celular de memoria, o IgM. Eso atraviesa la membrana y degrana todo el eritrocito del feto. ¿Entendieron? Sí, más o menos. Pero tú sabes, yo siempre he tenido la duda con este tema. Sí, es un tema, no te sientes especial. Ok, ok. Pues, pero esto es lo que uno necesita entonces para el examen. Sí, pero ya ese es el tema, no es más complejo de ahí. Lo que sí te pueden preguntar la pregunta que te confundas, pero de saberte el tema, yo creo que si entiendes, ¿verdad? Como lo que expliqué, no va a tener problema. Tienes que entender que primero, la mamá no tiene el antígeno. Ella no tiene tampoco el anticuerpo porque ella nunca se ha expuesto al antígeno. Ahora, cuando ella se expone al antígeno, al RH, produce anticuerpos. La switch en cuál de eso hay. Y en el otro embarazo, entonces, si el niño es RH negativo, digo positivo, esos anticuerpos atraviesan la membrana y le destruyen los eritrocitos, le causan una anemia hemolítica. Sí, sí, esa parte yo la entiendo. Pero en el primer embarazo, Ajá. no, también no oh, tú sabes que como la mamá y el niño comparten sangre, siempre como que me da curiosidad, que por qué tiene que ser durante el parto, tú sabes. Ah, porque la sangre corre en una vía nomás. La sangre pasa de la mamá al, ¿cómo te explico? No es la sangre, porque no es sangre que pasa, literal, de que mira, sangre. Hay un ultrafiltrado. Hay una Ya, parte que hay ya, un ultrafiltrado, ¿verdad? Entonces, ya. lo que no pasa
en esa parte del parto, tú sabes que se cortan vasos sanguíneos, se corta toda esa vaina. Entonces, en eso ahí. Ya, Tiene que ser un proceso que implique hemorragia en el embarazo. A que puedan entrar los eritrocitos así tal cual, con su antígeno a la sangre de la mamá. En esa parte. Pero eso casi siempre ocurre en el parto, o sea, no hay forma de que no haya sangre ahí. Al momento de cortar el cordón, por ejemplo, hay. Pero eso no es problema, el problema es aquí cuando esa vaina. Entonces, bien, claro con ese tema, se lo van a preguntar, quizá la van a poner mal a la primera, después dicen, coño, mira, ¿verdad? Que tiene que ser la mamá negativa y este positivo. Hay unas preguntas ahí de ética. ¿Ustedes recuerdan el cuadrado de Punet? La vainita esta que si ustedes ponían RH negativo, RH negativo, ¿cómo debería salir el muchacho? Negativo. ¿Verdad? Negativo. Y después de que viene un muchacho y sale aquí que es RH positivo, ¿qué es lo que? No me acuerdo. Hay problemas. Entonces, por ahí, claro. A ver si le salen. Y que tú decíselo al esposo. Ustedes hacen esa situación como médico. Es una pregunta de ética. Es que uno no puede meterse en eso. O sea, tú le dices a ella va contigo, con su esposo, que vienen a enseñar los análisis de sangre. Tú lo tienes los dos al frente y tú ves información. ¿Tú te haces la loca? No, le digo, señora, ¿puedo hablar con usted un momento antes de hablar con los dos? Y el esposo no va a sospechar. Puede ser, pero no son asuntos míos. Ah, no, hay una forma para abordar ese tipo de cosas. No, tú le preguntas que si quiere compartir esa información con el esposo también. Sí, esa es una. Entonces, en ética ustedes se van a dar cuenta de esas cosas. Pero, al final, lo que tú tienes que motivarla a ella, que se lo diga a ella. Exacto. Decirle, no, que la comunicación en pareja es una vaina bacana. El diablo, tú saliste empeñada de otra. Y viniste con... Bueno, comunícaselo. Sí, es como tan fácil dar consejo, pero nada. Eso es lo que se recomienda. ¿Cómo vamos a ver eso, muchachos? Hidrofetali, ictericia, kernítero, o sea, todo eso que vimos en gastro, ¿verdad? Tratamiento. Usted le da un anticuerpo a las mujeres preñadas, que son RH negativas, en el tercer trimestre y en el posparto, si el feto es positivo, ¿verdad? Porque para evitar eso. Por ejemplo, una mujer normal, ¿cómo evitamos esta vaina? Ya sabemos que el muchacho es RH positivo, ella es negativo. ¿Cómo evitamos eso? En el tercer trimestre le damos el Rogan. El Rogan es un anticuerpo, o sea, que destruye los anticuerpos, por si la mujer lo produce, ahí. ¿Por qué se le da ahí y no se le da más temprano? Bueno, por la duración de los anticuerpos funcionales y también porque mientras más avanza el embarazo, las complicaciones con sangrado están ahí. Hay complicaciones propias del tercer trimestre que son básicamente tipos de sangrado con dolor y sin dolor. Entonces, placenta previa, basa previa, toda esa vaina, desprendimiento, como el otro, rotura uterina y desprendimiento de PPN. De la placenta. De PPN. O abrupto placental, como lo dicen los gringos. Pero nada, se le da ahí, tercer trimestre, y en el periodo postparto, antes de las 72 horas se le da. No se lo van a preguntar, pero ahí tiene esa información. Ustedes hacen lo que ustedes quieran con ella. Y nada, eso evita que en el próximo embarazo ya la mujer no va a tener anticuerpos, porque no lo va a haber formado. Aunque yo creo que se le pone como quiera. Uno no se toma ese chance y que no va a poner eso en el primero, se le ponen en todito. Pero entienden, se le da un anticuerpo y listo. Darío, una pregunta. Ajá.
cuando el feto, o sea, cuando nace el bebé, es a él que se le va a poner, por ejemplo, luego que se confirme que es positivo, es a él que se le pone la otra No, dosis. no se le pone nada al bebé, No, a la madre. a la mamá. Posiblemente ese muchacho no sea pelotero ni nada, Ok. porque va a tener quizás retraso Mira, mental. David. ¿Eh? Puede ser pelotero, Abusador. entonces. No, pero tiene que tener coordinación. ¿Y dónde que se pone, dónde que se acumula la cosa? ¿Dónde que se acumula la bilirrubina que causa perníter? No es el cerebelo. No, no es los ganglios basales. Así. Entonces no puede ser pelotero porque no va a tener coordinación. Entonces, oye, dale una pelota. ¿Tú alguna vez has bateado en una caja de eso? De bateo. Sí. Párense un día, ponga a 90, a ver si es verdad. Abusadora 90, pero ni yo. Oh, pero yo dije, ay, no, esta gente tan loca, se ve fácil en la televisión, pero no. La gente se paran ahí. Eso. El otro tipo, esta, de la veo, bien, la mamá es O, tiene un feto, un tipo de sangre diferente. Ya va a tener anticuerpos, ¿verdad? Porque ustedes saben que en el sistema BO, si tú tienes el antígeno A, ¿verdad? Tú tienes el anticuerpo B. A mí me quilla que esas dos palabras se escriban muy iguales, antígeno y anticuerpo, ¿verdad? Porque son dos cosas que uno tiende a confundirse. Pero ustedes entienden, ¿ustedes se confunden o no? Claro, uno de más. Yo lo que hago es pongo una A, antígeno y anticuerpo. Bien. Entonces aquí, ¿verdad? Si por ejemplo tú tienes antígeno A, antígeno A, ¿verdad? Tú vas a tener anticuerpo B. Y ya, esos anticuerpos, que son IgG, pasan la placenta y causan hemólisis. Entonces, fíjense la diferencia, las dos son anemia hemolítica. ¿Qué es lo que me lo está diferenciando? Claro, la fisiopatología, pero nosotros no vemos eso. Lo que vamos a ver es, fíjate, mild. Este no es mild, no, este tiene que ser níteros. ¿Ves la diferencia? Este es un niño que sale medio amarillito. Este es uno que sale ya complicado. Aparte de eso, si a una mujer le ocurre una anemia, digo, una mujer no, a un niño recién nacido le ocurre una anemia hemolítica, el primer embarazo, la más hay una sola que puede ser posible, es esta. ¿Entienden por qué? Sí. Entonces, de que le salga que primer embarazo, listo, ya eliminaron una respuesta. Si le dice segundo embarazo, presten mucha atención a esta. Bien, y principalmente si le dicen el embarazada ahora, su primer embarazo se complicó con sangrado. ¿Qué le está diciendo ahí? Hey, aquí hubo oposición fuerte de la sangre del feto con la de la mamá. Chequeate la vaina del RH. ¿Entienden cómo que ellos se lo van a recordar? Sí. Sí. Ok. Aquí. Para que entiendan, porque muchas veces ellos hablan en este idioma. Le dicen célula de la línea linfoide, célula de la línea mieloide. Bien. Entonces, ahí. No, nosotros vamos a diferenciar todas esas células. Bien. Primero por la cantidad de núcleos que tengan. Segundo, por el tamaño, por la forma. Bien, si podemos identificar, mira, nosotros tenemos aquí un grupo de células, todas estas comparten una característica, que es que tienen un núcleo todita. ¿Se fijan? Sí. Daril, pero estas son fáciles de diferenciar porque tienen núcleos muchos, tienen muchos colores. Ese es fácil. ¿Cómo yo diferencio estas de aquí? Con una vaina que se llama el CD o clúster de diferenciación, que son unas proteínas
Estas células tienen en la membrana que se pueden identificar por inmunohistoquímica. Esa es la única forma de hacerla entre esas células, entre esas que están ahí, entre la línea linfoide. Ahora, de la línea mieloide, los monocitos se identifican por la forma de su núcleo. ¿Ustedes recuerdan de histología cómo tienen los núcleos linfocitos, los monocitos? Como forma de riñón, ¿se acuerdan? No, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo con esta gente de aquí, que esta gente que tiene unas imágenes buenas. Dicen ellos, voy a decir verdad. Ven acá. Miren ahí. Entonces, ahí me puede ver eso. Vamos a poner esta vaina un poquito más grande, ¿verdad? Porque el chiste que vean. Ahí. Entonces, ¿qué sería este? Un linfocito. Un linfocito. ¿Cuál? Un linfocito B, un T, un killer, un NK. ¿Qué sería eso? No sabemos, porque no tenemos No el clúster. sabemos. No sabemos, por eso es que tú no sabes. ¿Y este qué sería? Neutrófilo. Y se fijan este que está más eosinófilo. Eosinófilo, así mismo. Y se fijan ese que está más basófilo. Así mismo el nombre. Nos quedan 3 nada más. Digo 4. ¿Qué es un eritrocito? ¿Y qué es eso? Digo, espérate, que no se ve. Plaqueta. ¿Y qué es esto? Macrófago. Un monocito, un macrófago. Los macrófagos tienen el citoplasma como más así, no tan regular. Es como la evolución. Cuando este lo jode mucho, evoluciona macrófago. Macrófago. Es como vaina. Es importante eso, porque hay células que hacen eso. Por ejemplo, ¿de dónde viene la célula plasmática? Por cierto, aquí no hay una. Pero es un linfocito B. B. Como la evolución, una célula plasmática grandísima tirando pilas de anticuerpos. Y este otro que tenemos aquí es un neutrófilo en banda. ¿A qué se refiere en banda? Que los núcleos no están tan segmentados como aquí. Recuerden que es un solo núcleo, ¿verdad? Pero tiene estas cositas como que lo unen. Y por eso se ve así segmentado. Está en banda que no está segmentado todavía. Eso es que es un poquito más prematuro. O sea, en el proceso de maduración celular. Es más nuevo que ese, vamos a decirle así. A eso se refiere. Ustedes no han visto eso, el hemograma, y que tiene las bandas aumentadas. Sí. Eso es que la vaina es aguda. Y que están tirando neutrófilos nuevos para que metan mano, porque lo que están no da. A eso es lo que se refiere. Porque si ya ustedes ven que cambió de neutrófilo, ya lo que hay macrófago nada más, ya hay una vaina crónica, es una inflamación crónica. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que vimos en cardio, lo mismo que vimos en neuro. ¿Recuerdan eso? Sí. Okay. Es el mismo principio, si se lo aprendieron allá, nítido. Ya aquí nada más es como se ven. Entonces, bien, esta, ya vieron como el núcleo es como un riñón, sí, se ve redondito, pero tiene como unas cositas así. Se ve bien, que se ve diferente, ¿verdad? Sí. Sí, y es Está como viendo, más siempre. está viendo el alfabeto griego y descubrió una cosa ahí. Miren, se fijan como que parece así, como un riñón ahí.
Déjame ver que dónde. Ok, listo. Entonces, eritrocito, tu vaina. Bien. Entender que todas estas células vienen de del mismo origen es importante en algunas patologías, porque nosotros vamos a tener patologías donde hay mutaciones que estimulan estas células y por tanto van a crecer todas las células. Porque los trastornos que tenemos no todos son necesariamente cáncer. Desde el punto de vista del síndrome mieloproliferativo, la otra clasificación. Cuando digo cáncer es simplemente las leucemias, sino que hay síndrome mieloproliferativo donde aparte de los eritrocitos está aumentado, van a estar la plaqueta, van a estar toditos. Las leucemias y los linfomas son básicamente un solo tipo de célula. Entonces eso le permite a ustedes ya ir identificando cosas que son diferentes en el hemograma. Es otra cosa, tienen, ¿verdad? Yo lo dije ahorita, que está viendo ahí. Numerito. Si se aprende el intervalo de referencia, pues le bacano. Así ahorran tiempo buscándolo, si no. Eso es memoria también. Esos son números tal cual. Entonces, mientras más lo vayan haciendo preguntas, más se lo aprenden. Yo les recomiendo que se lo aprendan porque así se ahorran tiempo. Ahora, si no están seguros, van y lo ven. Que es mejor, ¿verdad? Uno, qué sé yo, no sé. Deja de poner la buena, digo, pues a ver. Pues no, ya ver, no, tú vas a ver, no estás seguro. Entonces, ahora vamos a ver las funciones de cada uno de estos para que lo asocien, por ejemplo. Ya estas cosas las hemos mencionado en el proceso inflamatorio y esas cosas, a ver cuándo es agudo, a ver cuándo es crónico. Entonces, esto básicamente le va a decir en qué patologías se aumentan. Y por tanto, cuando veamos esos datos aumentados en el hemograma, complementarlo eso con la historia clínica, complementarlo con el examen físico y que eso te ayude a elegir una respuesta más correcta. Bien. Porque una célula de esta elevada versus otra puede ser la diferencia entre una enfermedad de etiología bacteriana versus una enfermedad de origen parasitario, por ejemplo, o de un efecto inflamatorio por una enfermedad crónica, inflamatoria crónica, a un efecto inflamatorio agudo por una respuesta alérgica. Bien, entonces miren ahí, inflamación aguda. Ahí nos vamos al infarto, nos vamos a la enfermedad inflamatoria, todas esas cosas. Aumenta en la infección bacteriana, que es una de las células que hacen fagocitosis, y tiene lóbulos multilobulados. Eso es importante. Esas lobulaciones normalmente son menos de 5. Y entender eso, cuando tú ves que tiene más de 5, 6 por ejemplo, eso se asocia a deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folato. Bien, eso es otro de los hallazgos. Vamos a ver las anemias megaloblásticas. Pero si ustedes entienden lo siguiente, las células del proceso de diferenciación van de células más grandes y con organelas más, como que ocupan mayor cantidad en el citoplasma, a células más pequeñas y sus organelas ocupan menor espacio en el citoplasma. Eso ocurre con todo. El eritrocito pasa de estar lleno de organelas a no tener ninguna, ¿verdad? Igual con las otras células, se van haciendo más pequeñas y sus organelas se van haciendo más pequeñas también. Entonces, si usted ve que si lo normal es 5 y tiene menos de 5, usted entiende que una célula más primitiva en cuanto a divisiones. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vieron vitaminas en bioquímica, vieron B12 y folato. Si ustedes recuerdan lo que hace eso, ¿verdad? Son cofactores para la síntesis de ADN. Sí. Entonces, no sé, relaciónenlo con eso para que le haga sentido. O por lo menos eso es lo que así que yo lo relaciono. Entonces, tienen granos específicos. Fosfatasa alcalina de los leucocitos. No la fosfatasa alcalina que estaba allá, son de los leucocitos. O sea, que eso permite identificarlo. ¿Se ven todos esos punticos que tienen como rosadito en el citoplasma? Ajá. Esos son dos tipos de gránulos. Tienen eso y tienen uno que son un poquito más azules. Bien, que esos son los lisosomas
Pero es bacano que tenga lisosomo porque es una vaina que hace fagocitosis. ¿Verdad? Le va a servir. Y tiene proteinasa, fosfatasa ácida, mieloperoxidasa, beta-glucuronidasa. Esas cosas porque eso es importante. Proteinasa. ¿Se recuerdan en el enfisema? Que la proteinasa no estaban controladas por la alfa-1 Ajá. La fosfatasa ácida. Bien, eso es simplemente ácido, básicamente, una fosfatasa. Esa no está relacionada con mucha patología, pero la mieloperoxidasa que es lo que le da el color característico a lo que nosotros llamamos catarro. ¿Sabes cuando veo un catarro como medio verde? Ajá. Eso es la mieloperoxidasa. Puede ser pseudomonas también, ¿verdad? Pero puede ser la mieloperoxidasa. Cuando el catarro está como medio amarillo, eso es exudado, básicamente como tejido proteico, ¿verdad? Básicamente, en estado así como ligada con flema. Entonces son cosas que ya ustedes sabían que tenían, estaba relacionado con patología. Entonces ahí la tienen, aquí se la están recordando de nuevo. Entonces ya eso lo dijimos. Miren ahí, las bandas, como les dije ahorita, que son más inmaduros, no tiene tanta, no está segmentado, y son en síndrome mieloproliferativo. Infecciones bacterianas, como les dije a ustedes, que es para compensar, y las chronic chronic, déjame ver la línea mielocitic leuquemia, sí, chronic mielocitic leuquemia, la traducción. Bien, leucemia mieloide crónica. Bien, la ARB, literalmente en español es ARB, leucemia mieloide crónica. Ustedes se confunden con eso de crónica y aguda. La anemia. No, las leucemias. Sí, sí. Digo, sí, la leucemia, sí. Fácil. Si es crónica, son células normales, pero muchas. Células en tamaño normal, células maduras. Si es aguda, son células primitivas. ¿Qué vamos a ver células primitivas? Vamos a ver bandas, vamos a ver hipersegmentado y vamos a ver células que tienen el núcleo en la célula entera y un chin de citoplasma nada más. Esas son las agudas, las que son células inmaduras, y las crónicas son células maduras. Por eso, en la leucemia, coño, me hace tan difícil como hacer la traducción así. Por suerte lo del nombre queda en el medio de aguda, lo que cambia es la aguda crónica. Pero leucemia mieloide crónica, ustedes van a ver muchos neutrófilos. Ya tan sencillo como eso, muchas de esas van a ver. Esa multiplíquenla por, qué sé yo, en un slide por 10. Eso ya es una característica que le va a hacer el tema de la leucemia mucho más fácil. Bien. ¿Recuerdan que hacen esa cosa? Ajá. ¿Qué hace eso? ¿En cuánto ha aumentado eso? En cuanto ha aumentado, eso es algo del complejo, de complemento. Ajá. ¿Y de cuál sea el complejo? Hay que sabérselo porque en nefro vimos patologías que disminuyen los niveles de un complejo ahí. Y hay patologías que aumentan el 5A. ¿Cuáles patologías aumentan el 5A? Apúntale una esquinita para que se lo repasen. Yo lo voy a decir, pero ustedes saben cómo funciona. Anafilaxis. Eso está en Fersea y lo buscan. ¿Lo recuerdan? ¿O no? Sí, más o menos. Ahí, vayan al sistema del complemento. ¿Recuerdan cuál era que estaba bajito? En los monofíticos estreptocócicos. Eso no. Tienen que sabérselo. El 3, el C3 está bajito. Porque hay una activación del complemento por depósito de inmunocomplejo, que es una de las formas que se activa. Denle una repasadita a eso, no sean así.
Leucotrieno sabemos lo que es, interleuquina 8, que es un factor quimioatrayente. ¿Ustedes saben cuáles son las interleucinas que hacen quimiotaxis? La 6, Nadie. ¿Segura la que la 2 y la 6? la 2 y la 6, no la que hace quimiotax. Yo me acuerdo que la 5 y la 8. Búsquenla. Para yo acordarme, yo busqué a alguien muy famoso que nació en el año 58. Una gente que atrae mucha gente. Y encontré dos personas. Y yo dije, coño, qué bacano, si ya eso no se me olvida. Pero corríjame, fue cuando yo estaba estudiando esas vainas, y esas no son, pero esas son. Tú tienes razón, la 2 y la 6 es más de la fiebre, esa jodiendo. Ustedes no saben la interleucina. Pero ahí está la nemotecnia, miren aquí, miren. Y esa me encanta, porque, no sé, fueron bacanos lo que le hicieron. Fueron bacanos. El que la hizo, uno, fiebre. También es un factor activador de macrófago. Y también es un factor que, conjunto con la interleucina 6, que es la caquexina que produce fiebre, y la 1 y el factor de necrosis tumoral, toda esa vaina son las que hacen que la gente que tiene enfermedad inflamatoria crónica le ponga flaco. Tibón, interleucina 2, ahí está Tibón. Sorry, la 2 aquí, células T, la 3, la médula, o sea, estimulación de la producción de todas las células. Espérate, que le puse una vaina ahí que no mira. Y aquí entonces, el class switching de IgM a IgE y el class switching de IgM a IgA, interleucina 5. La 6, igual. La 5, aparte de eso, de hacer el class switching para IgA, también produce un factor quimioatrayente. O sea, esa es la misma que está en FER6. ¿No se la sabían esa? Sí la vi, pero no me acordaba. Varias veces, pero no la... Tienen que sabérsela porque entonces se van a confundir, porque la 5 y la 8 son las que hacen eso. Esos son, mira, los factores atrayentes quimiotáxicos de los neutrófilos. O sea, en los lugares donde hay esa vaina, los neutrófilos van. Daril, ¿y por qué eso a mí me importa? Eso a mí no me importa. Sí te importa, porque si tú entiendes que el aglomerulonefrítico estreptocócica hay activación del complemento, porque el C3 está bajito, porque se está gastando, va a haber pila de 5A. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a venir neutrófilo. ¿Y qué nosotros vemos cuando hacemos el estudio histopatológico en el corte? No vemos un infiltrado inflamatorio de neutrófilo. ¿Entienden quién lo llamó? Sí. Bien. Esto. Leucotrieno, ahí sabemos en la vida de los leucotrienos todo eso. Calicreína, ¿sabes lo que es eso? Sí, es el precursor de la bradiciridina. Exacto. Tiene que ver por la vaina de la bradiquinina. Entonces se fijan cómo cuando la bradiquinina entonces no se metaboliza, porque ¿cuál es la enzima que metaboliza la bradiquinina? La ECA. Entonces si la bloqueamos con un IECA, ¿verdad? Vamos a tener acumulación de toda esa gente. ¿Y quiénes van a llegar? Estos jóvenes. Y el factor activador de plaquetas, que es donde hay un trombo, un émbolo, cualquier cosa, va a haber inflamación. Entonces ya ustedes saben cómo se ven y saben cómo llegan. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes ven esa sustancia, deben imaginarse que vamos a tener un proceso agudo, con infiltrado característico de esta célula y con esos marcadores. Entonces, nada, acuérdense repasar las interleucinas. Eso es memoria también. Pero esa nemotecnia está muy buena, sí, está muy buena. Es verdad, está buena. Esa es una como de la que, ¿verdad? ¿Saben lo que hacen los eritrocitos? Importante que no tienen núcleo. Importante que no tienen nada dentro que se le vea. Bien. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver muchísimas patologías donde tienen cositas adentro que no deberían tener y también donde su forma no es normal.
con alteraciones así, con alteraciones así, muchas cosas. Entonces es importante ver cómo se ve, cuánto tamaño tiene. Normalmente son de 80 a 100 femtolitros. Si nosotros comparamos un eritrocito con una célula normal, ¿cuál es más grande? La célula. Pero por mucho. ¿Ustedes recuerdan el renal cuando veíamos a nivel celular con el microscopio electrónico y el eritrocito se veía como una nube, como negra? No. ¿Recuerdan eso? No. DH, no hace buscar eso. Ahí, recuérdenlo. O sea, que se ve súper grande. Tú tienes una célula aquí normal y el eritrocito se ve como una vaina así. Es muy, muy grande comparado con eso. Pero bueno. El bicóncavo, se ve así, todo eso. La vida son 120 días. Esto es importante entenderlo porque permite, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la hemoglobina glicosilada? Sí. Bueno, la hemoglobina glicosilada está en los eritrocitos, eso permite medir cómo se ha comportado los últimos 3 a 4 meses. Aparte de eso, si duran menos de ahí, posiblemente tenga una anemia hemolítica. Si duran más de ahí vivo, posiblemente tenga un síndrome mieloproliferativo. ¿Ustedes recuerdan que no tienen mitocondria? Que lo único que hacen es glucólisis. Sí. Sí. Y el chon del azúcar, esa, la hexosa monosulfato. Sí. La membrana tiene esto. ¿Recuerdan ese transportador? Claro. El que hace el chlorine shift, que hace que los niveles de cloro a nivel de sangre venosa sean más bajitos que los arteriales. Sí. Miren ahí donde salió, por ahora está escrito. Y allí estaba en una vaina. Bien. Entonces los términos, porque van a comenzar, por eso le dije que muchas cosas es como ellos le van a hablar. Yo le van a decir eritrocitosis. Eso es lo mismo que policitemia. Y eso usted lo va a ver en el hemograma con hematocrito elevado. Anisocitosis. En los tamaños, diferencia en tamaño. Eso usted lo ve en el hemograma con el Red Blood Cell Distribution Y. Es como... ¿Ustedes han visto una vaina como que está en mayúscula, que está abajo que nadie lo mira? El hemograma. ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, ahí. Eso dos, ese y el otro que está abajo, es lo que te dice el tamaño. Entonces, la forma que diga. Por ejemplo, en las que son con alteraciones del tamaño, los dos tipos de anemia, las que son más grandes y las que son más pequeñas, vamos a ver ese número alterado. Y las que son con alteraciones de la forma, vamos a ver ese número alterado. O sea, es un dato en el hemograma que es importante y que, mírenlo, ahí siempre viene. Reticulocito. Inmaduro. ¿Cómo lo vamos a ver maduro? Si vemos un eritrocito con alguna vaina que no tenga dentro, que tenga dentro, cualquier cosa. O que sea más grande, pero que tenga cosas. Casi siempre es un indicación, o sea, un hallazgo de los síndromes mieloproliferativos o también de la proliferación eritroide cuando hay sangrado, no necesariamente cuando uno pierde sangre, eso se produce de más. Pero también cuando se producen sin uno pierde sangre. Ahí llega el problema. Cuando tienen cambios en la coloración, que como azulita, esto a veces son pedacitos ribosomas, que lo vamos a ver en eritrocitos que son inmaduros, ¿verdad? Porque le dije que no debería tener casi ninguna organela intracelular o ninguna que se pueda teñir así. Plaqueta, hemotasia primaria o activación de la plaqueta, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, vamos a ver todo eso aquí, vamos a ver cómo se activan las plaquetas, cuáles son las glicoproteínas que interactúan, nos vamos a aprender cuáles son las patologías cuando se dañan y cuáles son los fármacos, que es la misma vaina que la patología. Bueno, aprendemos los fármacos y después la patología. ¿Cómo les gusta a ustedes?
A mí no me gusta Primero los lo panes. segundo. Es lo mismo. Bien, entonces, ustedes vieron la línea. Mieloides de megacariocito duran de 7 a 8 días y se activan con un daño al endotelio. Esa partecita que está ahí, muy importante. Se activan cuando hay un daño al endotelio. Se lo van a preguntar, le van a decir, ¿cuál de estas cosas activa la plaqueta? Daño al endotelio. Cuando estamos viendo activación plaquetaria, vamos a ver ahí que el factor de von Willebrand está en el endotelio, que interactúa con la glicoproteína 1B, y la. El factor de von Willebrand, entonces, una enfermedad de eso, que también transporta el factor 8 de la coagulación. Vamos a ver todo eso de ahí, pero importante, le van a preguntar cómo se activa la plaqueta. Bien. Con el daño endotelial. Eso es como, ahora si le preguntan qué, es otra pregunta. Si le preguntan qué, el factor von Willebrand, ¿entiendes? Y se lo he mencionado a veces porque es una patología muy común. De hecho, de los trastornos de la activación plaquetaria, es la más común. Que sí, que sale a cada rato el examen. No, y la gente también la tiene. Lo que pasa es que esto es sangrado de activación plaquetaria. Esto tiene un tipo de sangrado. Aquí vamos a aprender a identificar cuándo el sangrado es por la alteración de la plaqueta y cuándo es por los factores de coagulación. Y los que son de factores de coagulación, vamos a aprender a identificarlos cuándo son por la vía intrínseca o cuándo es por la vía extrínseca. Bien, entonces usted se va a dar cuenta que las plaquetas se unen a otras por la interacción con la fibrina. Ahí dice fibrinógeno, pero no es fibrinógeno, es la fibrina. Este es lo que se convierte en fibrina y la fibrina es lo que se pone entre las dos plaquetas. La fibrina es el producto final de la cascada de coagulación, que aquí vamos a ver eso también cuando estamos viendo por ahí adelante. La plaqueta, contrario a lo que uno cree, no son unos pedacitos, una célula, pero que hacen pila de cosas, porque miren, tienen gránulos ahí adentro, pero lo importante de esos gránulos es que eso es calcio. El calcio es un ion, ¿verdad? Pero aquí funciona, no funciona como un ion, funciona como un cofactor. De hecho, antes se creía que el calcio era un factor de la coagulación, el factor 6. ¿Ustedes saben cuál es el factor 6 de la coagulación? No está, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Gránulos de ADP, que vamos a ver por qué son importantes eso. Eso es importante porque esos son los mismos, ellos producen de forma autócrina, ¿verdad? Autócrina, ustedes saben que endocrina es cuando una célula produce una sustancia, una hormona, y ella actúa en otro lugar. Por ejemplo, la ADH, que vaya a actuar en el riñón, eso es endócrino, ¿verdad? Tenemos la vía parácrina, como la mácula densa y las células justaglomerulares, el túbulo contorno proximal, que la mácula densa cuando siente una alteración le manda una señal para que produzca renina. Eso es parácrino, porque es una célula que está cercana. Y autócrino es cuando una célula produce una vaina, que esa misma vaina la estimula. Ustedes van a ver que la plaqueta tiene receptores de ADP. Daryl, pero yo conozco unos fármacos que bloquean los receptores de ADP, que se lo dan a la gente que es alérgica a la aspirina. ¿Cuál es ese? Clopidogrel. ¿Se acuerdan de ese fármaco? Claro. Ok. Entonces, entender eso. Serotonina, histamina. Daryl, ¿y por qué ellos hacen eso? Bueno, las plaquetas no quieren estar activadas, tú sabes. A ella no le gusta eso. Eso no está, cuando se activa porque hay problemas. La serotonina y la histamina son vasodilatadores. Este de aquí es un vasodilatador y este es un vasoconstrictor. Ella misma como que regulan eso. Si se acuerdan, mira, este es una nemotecnia. Yo en realidad esta me acuerdo porque esto fue con un receptor. Esta era que me daba más problemas, como cómo llegó esa serotonina. Y bueno, no importa. La histamina sí. Factor von Willebrand, fibrinógeno, fibronectina, paquete, factor derivado de plaqueta. Todas esas cosas tienen. Fibrinógeno para convertirlo en fibrina, factor von Willebrand, factor derivado de plaqueta. Eso es un factor de crecimiento no solamente de plaquetas, sino de endotelio y de otras células. Y la mayoría de la plaqueta, bueno, la mayoría no, pero es un solo órgano, o sea, un 33% están ahí.
Entonces, eso es importante porque si perdemos ese órgano, un depósito de la plaqueta se va a perder, entonces vamos a tener problemas de la hemostasia primaria. ¿En qué escenarios se puede perder el vaso? Traumatismo, Traumatismo cerrado principalmente. sí, y también en la Puede ser pacientes que con de falsemia caña, se lo pueden quitar. Exacto. Bueno, se lo pueden quitar. ¿Qué tú te refieres con eso? Para que no se acumulen los eritrocitos, se lo quiten ahí para evitar eso. Ah, ok, Eso, hacen una profilaxis, ok, bien. Pero no es eso, es que la mayoría de la gente que hace mucha crisis, porque cuando estamos viendo falsemia, usted va a ver que hace hipoxia a muchos órganos. Entonces, un órgano que es susceptible a la hipoxia es el vaso. Y eventualmente, mucha hipoxia. Porque ¿por qué el vaso hace más hipoxia que todos los órganos? ¿Usted nunca se han preguntado eso? ¿Por qué eso? ¿Y por qué no en el corazón? ¿O por qué el vaso? ¿Qué hace el vaso? ¿qué hace el vaso? Exacto, ¿qué hace el vaso? ¿Por qué el vaso? ¿Por qué no los riñones? ¿Por qué no le hace infarto a los riñones? Estamos Porque, preguntando. porque el trabajo de los riñones no es bregar con células raras, ni con eritrocitos, ni con linfocitos raros, no. El riñón no hace eso, ni el corazón, el vaso sí. El vaso tiene unos tunelcitos, que son unos vasos sanguíneos, que por los lados están los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos, mirando a tú al que cruza por ahí. Y al que es raro, le dan para abajo. ¿De qué? ¿Y tú? No, yo crucé la otra vez, tú no me hiciste nada, si tú eres de los míos, te conocemos. Y mira aquel, pásalo por ahí, por ese túnel que está ahí. Bájalo por lo chiquito a ver si cruza. ¿Y qué pasa con los eritrocitos, por ejemplo, con falsemia? Cuando tú le pones un ambiente pequeño, pierden la función de deformarse y poder atravesar como espacio, se ponen rígidos. Entonces producen un infarto ahí, cuando pasan por ahí. Porque ese es el trabajo del vaso, hacer eso con todas las células raras, básicamente. Entonces, por eso es que ocurre en el vaso. Va a depender, claro, del paciente. Hay pacientes que se comportan bien con su patología, pero hay otros que se complican. Entonces, va a depender de eso. Pero sí. Los escenarios, traumas, recuerden, traumas cerrados. Traumas cerrados en qué escenarios. Accidente automovilístico, principalmente este escenario, manejó, se puso el cinturón, qué sé yo, no importa, pero se dio con el guía, se dio en el pecho. O también el mismo movimiento de desaceleración, incluso con el cinturón puesto, puede producir trauma esplénico. O sea, aunque uno tenga, si uno choca y va muy rápido, aunque uno tenga el cinturón puesto, se puede romper el vaso. ¿Ustedes entienden eso? Sí, ¿Y qué otra cosa puede ocurrirle a una gente, incluso tenga el cinturón puesto? la costilla. Digo, la clavícula, la clavícula. La clavícula y lo del cuello también, la hiperextensión del cuello. Pero es fácil, miren toda la zona por donde cruza el cinturón. Si hace mucha presión, puede romper esa cosa ahí. Pero lo más común es la hipertensión del cuello y el trauma de vaso, lo que le pueden preguntar. La clavícula también y las costillas, pero ya ahí es si el choque, ¿verdad?, se da en el pecho bien duro. Ya ahí no sería necesariamente un trauma cerrado, podría ser un trauma abierto. Entonces, aquí términos, la trombocitopenia, ahí, bajito, trombocitosis elevado. Es importante entender lo siguiente, las plaquetas las vamos a ver alteradas en dos tipos de cosas. El número, en patología donde van a haber muchas plaquetas, las trombocitopenias, que toditas van a tener el nombre de trombocitopenia en el nombre, o sea que está bien porque ya le está diciendo lo que va a ver en el hemograma. Y la trombocitosis, igual, muchas. Pero vamos a ver algunas donde las plaquetas están bien y el problema es que tienen una alteración en su funcionamiento, pero el número está bien. Apréndanse, bueno, lo vamos a ver, yo les voy a enseñar una animación cuando estamos hablando de la población, cuando lleguemos ahí, pero apréndanse que el factor muy leve con la glicoproteína 1, y el fibrinógeno, por ahí dice fibrinógeno, eso es fibrina, debería decir fibrina, pero bueno.
es con la glicoproteína 2B3A. Bueno, nada más tienen que aprenderse esto. Y aprenderse también la de los receptores, bueno, son receptores de ADP, no son glicoproteínas, o sea, básicamente. Estos son receptores, lo que pasa es que se llaman así. Los de ADP se llaman así mismo, o sea, nada más tienen que aprenderse esto. Mira, si yo le dibujo una plaqueta, este es el que interactúa con el factor von Willebrand, ¿verdad? Esta es la 1B. Y este sería que interactúa con otra plaqueta, la fibrina. Vamos a poner la fibrina. Otra plaqueta. Ahí esa plaqueta, esa plaqueta estuviera ahí. Ese sería el 2B, 3A. Y lo de ADP, cuando llegamos ahí se lo explico mejor. Pero ya no es más de ahí que tienen que aprenderse. Ya con eso matamos toda la patología que hemos de ahí y todos los fármacos. Si se aprenden esos 3 receptores. ¿Y qué hacen cada uno? Monocito. Mono porque tiene un solo núcleo y así. Se encuentra en la sangre. Es importante eso. Porque tú no lo vas a ver la médula con aspirado. Y cuando llega a los tejidos, ¿verdad? Por eso es la sangre, cuando llega a los tejidos, macrófago. Lo va a ver la médula como con un aspirado y lo va a ver los tejidos como macrófago. La diferencia es donde se toma la muestra, básicamente. Por eso ustedes vieron que allí no vimos macrófago en el cosa eso, en el corte. Ahí todo estaba en periférico. Forma de riñón. Y dice que ese citoplasma y que como eso yo no veo eso, yo nada más veo el núcleo. Con eso para mí es suficiente. Entonces, ¿en qué cosas son? ¿En dónde vimos eso? Déjame ver. No hay cosa de nada. O sea, no me ocurre nada importante más que agregarle a monocito. Que se convierte en esto y ya. Macrófago. Aquí sí. Bueno, ustedes saben que va a estar inflamaciones. Inflamaciones ya crónicas. Bien. No aguda desde el punto de vista como los neutrófilos y eso. Pero si ya en tejido es inflamación, entonces, por ejemplo, una vasculitis crónica, nosotros podemos ver de esto, sí. Ahora, si es una inflamación en un órgano, macrófago, nosotros vamos a ver el proceso de diabetes y también la patología asociada con eso. Cuando, ¿verdad? Cuando este pasa dentro de la sangre de los tejidos, hay unas cuantas proteínas ahí que se dañan. Y son patologías también que ustedes vieron cuando estaban viendo inmuno. ¿Ustedes recuerdan una patología que el niño no botaba el cordón umbilical? Las infecciones no hacían pus. Había un problema de la diabetes. No. ¿Cuándo es? Ni me Eso pasa. en bioquímica, ¿no vieron eso? No recuerdo eso ni un chin. Está No bien, no recuerdo importa. tampoco. Lo vamos a ver aquí, está bien. No, en bioquímica no, en inmuno. En las inmunodeficiencias. Ya. Búsquenlo ahí, en la inmunodeficiencia de células específicas. Está bien, lo vamos a leer ahorita, pero no me acuerdo de eso, ¿no? Sí. Pero no, búsquenlo, si no se acuerdan, la próxima clase solo explico. Pues yo no me acuerdo tampoco. Fagocitan bacterias, pedacitos de célula y eritrocitos que sean raros. Duran mucho tiempo en los tejidos. Vienen de la célula periférica. Se activan por el interferón gamma. Por eso, Daril, por eso es que hay patologías que le dan interferón gamma. Para que ellos hagan fagocitosis y destruyan bacterias y eso, exacto. Por eso es. Son un tipo de células que presentan antígenos, vía complejo mayor histocompatibilidad 2. ¿A qué célula le presenta eso? Tú dices de los linfocitos. Ajá, al 4 o al 8. El 4, el 2 al 4. Exacto, la multiplicación siempre debe dar 8. Lo que son del complejo mayor histocompatibilidad presentan al 8. 1 por 1, 8.
2 por 4, 8. De esas son vainas que yo hago para acordarme. Yo me lo aprendí que el 2, que es grande, presenta el Lo chiquito. dice así mismo en First Aid. Que te tiene que dar 8 ya. Yo me lo Ah, aprendí. bueno, tiene que mira, dar fue de First Aid, ve, esa me sirvió de First Aid, porque me acuerdo todavía. Bueno, las que sirven yo las uso, para mí, claro. Componentes de los granulomas. ¿Recuerdan toda la patología que vimos con granuloma? Una recua, sí. ¿Qué diferencia ustedes ven entre esas dos células? Entre el monocito y el macrófago. Sí. ¿Verdad? Esta tiene una forma como más irregular. Más irregular y tiene como. Tiene un núcleo, ¿verdad? No tiene el núcleo en forma de riñón. Mm. Tiene como unas vainas allá En adentro. el medio. Entonces, bueno, ahí está. Recuerden que los macrófagos, ¿qué otra? Bueno, en fin. ¿Ustedes recuerdan las células gigantes, que eran simplemente muchos macrófagos juntos? Sí. Células gigantes de Langerhans, que la veíamos en los granulomas. De hecho, Sí. el de células gigantes, la temporitis y vaina, o sea, la arteritis temporal, eso era lo que veíamos, muchos macrófagos. Claro, aquí estamos a nivel celular, el otro era un poquito más lejos. Ustedes saben que cambian de nombre, pero son macrófagos en el hígado, de Kupffer, tejido conectivo listocito, la célula de Langerhans en la piel. Cuando estemos viendo dermato vamos a ver patología, la histocitosis sistémica, la histocitosis de Langerhans, digo, bueno, es de Langerhans, es de célula gigante de Langerhans, pero la piel que parece como si fuera una raqueta. Vamos a ver dermato. Son los osteoclastos, la microglia, ya vimos todo eso. CD4, CD14. Esta es la molécula, la interacción con esa molécula. Es que se pierde en la patología esa de inmune. Eosinófilo. Parásito. Le van a preguntar qué es eso que le da eso color eosinófilo, mayor basic protein. Dos lóbulos, pero ya con los de eosinófilo con el color usted lo sabe. Hacen fagocitosis también, pero principalmente a los inmunocomplejos, antígenos anticuerpos que están con IgA, o sea, los que tienen que ver con IgA. Por eso es que los niveles altos de IgA se relacionan con eosinofilia. Entonces, algo importante. ¿Se fijan esto? Normalmente, yo antes creía que en los procesos alérgicos, como era este que está aumentado, era este que causaba la alergia, la vasodilatación, la broncodilatación, por la histamina, porque está asociado con el asma y los procesos alérgicos, ¿verdad que sí? Yo antes creía eso. Que la controla, será. Lo controla, porque son los basófilos. Lo que pasa es que los basófilos no aumentan comparativamente con los otros, porque si ustedes se van a dar cuenta que los valores de los basófilos están siempre por debajo de un 1% de toda la sangre. Si yo les digo a ustedes esto, miren, el valor del basófilo de esto subió a un 2%. Y los eosinófilos, que estaban en 4, ahora subieron a 6. ¿Cuál subió más? ¿Cuál subió más, el A o el B? ¿Ve? La B. No. ¿Cuántos números subió del 4 al 6? 2, ¿verdad? 2. ¿Y qué representa 2 de 4? La mitad, el 50. 50%, ¿verdad? Subió un 50%. Y de 1 a 2, ¿qué por ciento subió? 1, ya. 100%. ¿Entienden? ¿Por qué las alteraciones en las alergias
uno no la ve desde el punto de vista de los basófilos, porque uno está esperando una explosión nuclear y en realidad está ocurriendo ahí, lo que pasa es que uno no sabe interpretarla, o por lo menos eso me pasaba a mí. Que siempre yo veía así, en alergia a los eosinófilos, pero después entendí, dije así, mira, coño, si aumentan, qué vaina. Lo que pasa es que yo no me sabía los intervalos y no había hecho ese análisis, pero no. Histaminasa, porque esta gente de aquí produce pila de histamina. Bien, major base protein, que le dije que son los punticos eso. Esa proteína destruye a los parásitos. Peroxidasa de los eosinófilos, porque hay una que vimos, ¿de cuál fue que vimos? De los neutrófilos, fue que vimos que tenían uno. Y toda la vaina que hice en eosinofílica. O sea que todo eso está ahí. Bien, cosa importante esto, porque es lo que aumenta para controlar a los basófilos. Esto, porque es lo que le da todos esos punticos, bueno, todas esas cositas que están ahí. El nombre dice, esto no es nemotecnia ahí, esa no la sabemos, esa no la sabemos, esta no la sabemos, las otras vamos a aprenderlo entonces ahora. Esta, nosotros sabemos que eso es la insuficiencia adrenal crónica, es un proceso autoinmune. ¿Recuerdan cuando vimos la insuficiencia adrenal? ¿Cómo era que se llamaba la gente que no podía producir hormonas en la glándula suprarrenal? Que tenía hiperpigmentación. No es Cushing. No es Cushing. Cushing hay de más, no de menos. Cushing hay mucho cortisol. Yeah. Síndrome de Cohn. O síndrome, ¿cuál es el otro? El que... de Addison. Gran insuficiencia todo. No, Addison es... Addison es de arriba, es de la corticotropa. Sí, por ahí dice insuficiencia adrenal, eso incluye la corticotropa. Ah, tú estás arriba, no, es de la glándula. Aquí. Lo que pasa es que puede ser primario o secundario. Acuérdate de esa diferenciación, si el problema es la glándula o allá arriba. ¿Recuerdan Jules Strauss? O granulomatosis con poliangitis y eosinofilia. ¿La recuerdan? Sí, Era una vasculitis que causaba síndrome nefrítico. Sí, más o menos. O hay una vasculitis que los riñones causa síndrome nefrítico. ¿Ustedes recuerdan la sintomatología del síndrome nefrítico? Sintomatología en la presentación clínica y vaina. Hipertensión, hematuria, edema periorbital. ¿Recuerdan? Que no es el nefrótico que produce hematuria. Exactamente, no es el nefrótico que produce hematuria, es el nefrítico. El nefrótico produce proteinuria masiva, más de 3.5 gramos en 24 horas. Se recoge en un galón, te lo llevas para tu casa y meas ahí. Después lo llevas y te la cuentan. El síndrome nefrítico tiene proteinuria, pero no llega a rango nefrótico. Rango nefrótico es más de 3.5. Esa es la importancia de hacer preguntas, porque eso nosotros vimos antes de ayer, ¿verdad que sí? Y es una característica. No literalmente, pero sí. Sí. Entonces, bueno, pero el nombre dice eosinofílica granulomatosis con poliangitis. Voy a ver pila de vasos sanguíneos inflamados, incluyendo los de riñón, con granuloma, y esos granulomas van a tener eosinófilos. Aparte de macrófago y células gigantes, voy a tener eosinófilos, el nombre lo dice. Alergia, no sabíamos eso. Síndrome mieloproliferativo, bueno, si está proliferando todo lo de la médula, bueno, también. Insuficiencia esa, que dijimos que era autoinmune. Y la única que no habíamos visto son la neoplasia, que son los linfomas. Ya la habíamos visto todas, básicamente. Digo, son razones. O sea, que si usted ve un hemograma y tiene los eosinófilos aumentados, esto me gusta porque fíjense que a diferencia de los otras células que nosotros tenemos aquí, no son específicas. Por ejemplo, los macrófagos, infección, bacterias, fagocitas, los neutrófilos sí, pero no es específico, no dice que bacterias. Sin embargo, esto, cuando tuvo un hemograma con los eosinófilos elevados, adivinen qué, son una de esas que están ahí, no hay otras.
¿Entienden? Sí. Así de fácil. Con ese dato, ustedes eliminan pila de cosas. Tiene una vasculitis, el paciente tiene un eosinófilo, tiene un síndrome nefrítico. No, espérate, sorry. No, no tiene eso. No tiene hematuria, no tiene hipertensión, no tiene nada de eso en la clínica. Ok, tiene hipotensión, hiperpigmentación en el cuerpo, y debilidad muscular y esas cosas, y hipoglicemia y toda la vaina. No. Pues no tiene insuficiencia adrenal. Recuerden que la insuficiencia tiene que ver con eso, ¿verdad? Ahí se produce ¿cómo que se llama? Aldosterona, el cortisol. El cortisol es hiperglicemiante. Aparte de los eosinófilos, hay otras células más aumentadas. ¿Cómo están los basófilos? ¿Cómo están los neutrófilos? ¿Cómo están los eritrocitos? ¿Están normales todo eso? Pues no es eso. Parece que tiene cáncer. Ha perdido mucho peso. ¿Tiene linfadenopatía en algún lado? Déjame ver. No, coño, no. ¿Y qué es lo que tiene? No, es lo que no puede respirar bien. O sea, no una gente que vino de un país que se está llevando el diablo, que anda de... No. Es que no puede respirar bien. Déjame ver. Cuando le preguntan fue que no se tomó el medicamento, asma. Pero ya el hemograma te lo está diciendo. Pero son los casos, o sea, fíjense que todos estos son muy diferentes. Lo único que quizás se pueden confundir van a ser en estos dos, ¿verdad? Pero a eso esto. Pero después los otros son muy, muy diferentes. Basófilo. Alergia. Contienen heparina y contienen histamina. Leucotrieno. ¿Se acuerdan de los leucotrienos? Lo que hacían, vasodilatación, tenían que ver con el asma, todo eso. Heparina, vasodilatador. Histamina, también. Esto es vasodilatador, ahí dice anticoagulante, claro que sí, pero es vasodilatador también. Porque las plaquetas, mientras más cerca están, pueden chocar entre ellas y activarse. Porque si, por ejemplo, viene una plaqueta y choca con otra y la rompe, adivinen qué tiene esa plaqueta dentro, ADP. Si choca con otra, esa ADP sale y activa esta plaqueta que está aquí. Y ahí se comienza a activar la plaqueta. Entonces, tienen que tener cosas que produzcan vasodilatación. Esto es lo contrario a lo que veíamos entonces en cardiovascular, con hipertensión, con alteración del flujo laminar, que mientras más pequeño el flujo laminar es menos, ustedes saben que ven capas. Esto dice todo eso, vasofilia, dice que es muy poco común, o sea que si ustedes ven eso, siendo el melopolio reactivo, específicamente la leucemia mieloide crónica. Aquí en inglés no la subdividen. En español quizás sus profesores se la dividieron, la tipo 5, la tipo 7, nada de eso. Aquí toditas son crónicas y te van a enseñar la célula. La que esté es de esa. No tienen que aprenderse los subtipos. Entonces, hay otra cosa que producen los basófilos. Es importante. Yo creo que se lo dije a ustedes cuando estamos hablando de los fármacos. De los fármacos anticonvulsivos. ¿Te acuerdas de un fármaco que producía hiperplasia gingival? Sí, nos acordamos. La no sé cuánto, ¿no es? Fenitoína. Esa misma. Fenitoína. Ajá. Eso. Si ustedes ven eso y ven esto, puede ser esto, puede ser esto. Un síndrome meloproliferativo. En el escenario que yo recuerdo eran basófilos que me lo pusieron. O sea, que si ustedes ven una gente con hiperplasia gingival, piensen en que está tomando fenitoína o que tiene un síndrome meloproliferativo. Y chequen a ver si es basófilo. Porque es raro. Y yo nada más recuerdo esa sola pregunta en ese solo escenario, donde los basófilos era la célula más aumentada. ¿Qué es esto? Célula cebada. ¿De quién es la evolución? De los basófilos. Más a la célula cebada, Sí. a los mastocitos, ¿no? O sea, sí, es lo mismo. La célula cebada en español y los mastocitos es eso. Pero es la evolución de los basófilos. O sea, que hacen lo mismo que hacen los basófilos, pero multiplicado por 100. ¿Entienden? Sí. Sí.
viene el mismo precursor. O sea, no son, ¿verdad? No son necesariamente la misma célula, pero imagínense que sí, que evoluciona, porque usted le va a pedir que lo diferencien ni nada de eso. ¿Recuerdan esa porción de la, cómo se llamaba eso? De la inmunoglobulina. Sí. Que tenía dos vainas y tenía una vaina aquí que hacía así. Entonces eso se abría en dos, en esa parte que se une. Porque hay otra que se une a la IgM, digo, la IgG, que es por aquí abajo, que es específica, la activa por ahí. Eso es lo que está diciendo que se une por arriba. Se activa con los traumas. ¿Recuerdan? Esa, anafilaxis, C3, que le dije ahorita, digo Sí. C5. Sí. Entonces, tiene sentido porque la anafilaxis vasodilatación, ¿verdad? Con el choque distributivo, si quieren llamarle. Ujú. Entonces, ahí tienen. O sea, que hay células que producen mucha histamina, vasodilatador. Cuando en los receptores que ya tiene, en la superficie, se unen pilas de IgA, se degranula y suelta entonces toda su vaina que tiene ahí. Lo mismo que tiene los vasófilos. Hay un fármaco que inhibe esa degranulación ahí, apréndanselo. En la parte de, digo, lo vimos en la parte de respiratorio. ¿Recuerdan eso? No. ¿Cuál ustedes recuerdan? Sileutón, ¿lo recuerdan? No. No. Sileutón es un inhibidor de leucotrieno. Este es un, yo no me acuerdo el nombre exactamente, déjame buscarlo. Pero sí tienen que saberse, ¿dónde está respiratorio? Ahora entramos a este porque no quede ahí abajo. Creo que está en el otro esquema, en el del... míralo aquí, este, como alizumab. Oh, sí. Ahora Aquí, sí. bueno, aquí fue, con este cosita de aquí. Con el gráfico. Pero es un anticuerpo monoclonal. Yo lo que, o sea, no me sé el nombre exactamente, pero si ustedes ven que algo que destruye una inmunoglobulina, casi siempre es un anticuerpo monoclonal, o si destruye una proteína, como vamos a ver con adalimumab y esa gente, o también como vamos a ver creo que infliximab, bueno, sí. Ese, acuérdense de eso. Bueno, el único con anticuerpo monoclonal, el que termina en MAP. Este es fácil, ¿verdad? Después, tienen que aprenderse eso, porque se lo van a preguntar aunque sea una sola vez. Los números, o sea, los nombres de los anticuerpos monoclonales están divididos en tres vainas. Las tres últimas letras, las tres primeras letras y la letra del medio. Ahí dice anticuerpo monoclonal, aquí dice cómo lo hicieron y aquí dice de dónde lo sacaron. Una vaina así. Revisen solo en fármaco, porque se lo pueden preguntar Ya aunque sea tú una vez. sabes. ¿Eh? Yo diciendo ya tú sabes. No, por ejemplo, esto aquí me dice que es de una enfermedad inflamatoria. Sabiéndose el nombre, uno sabe de dónde se usa. Eso es muy útil, porque si le ponen mucho anticuerpo monoclonal en una opción, entonces, para que no se confundan, porque vamos a ver por lo menos importante como 5. Ya todos los otros son cosas que sabíamos. Respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Este otro fármaco que impide la degranulación, el cromolium.
Miren aquí, vancomicina, opioides y principalmente este. ¿Ustedes han visto gente que le van a poner contraste y le dan un antihistamínico antes? Al que le van a hacer un estudio de contraste. Sí, Es por eso. sí. Porque ellos como que son sensibles a los contrastes. Y se desgranulan y ya tú sabes. Produce una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Vancomicina. La vancomicina, ustedes si repasaron el tema de Cali, ustedes vieron que pila de gente hace alergia a eso. Y los opioides quizás es un poco raro ahí los opioides. Por ahí lo ponen ahí. Los opioides pueden causar eso. Los opioides causan varios efectos en la sangre. Tenemos uno aquí. Bien, de granulación. Después vamos a ver otro. Bueno, los otros quizás ustedes lo vieron o estaban viendo inmuno. ¿Ustedes vieron los efectos del opioide en el sistema inmune? No vimos fármaco. No, pero acá hay una, bueno, está bien. Acuérdenme un día, decirle cuáles son todos los efectos de los opioides. Enseñarle Está con, bien. tengo unos slides por ahí, porque vamos a ver muchos pacientes con dolor crónico. Entonces, como tiene efecto en diversos sistemas, por ejemplo, el sistema óseo produce osteoporosis. El sistema inmune produce inmunodepresión. En el sistema hormonal ya nosotros vimos que produce con los ejes hipotálamo, hipófisis y glándula, ¿verdad? Que lo suprimen porque estamos entrando de vaina exógena. Y cuando es endógeno, ustedes vieron que producen Cushing. Pero Cushing es una buena idea de lo que producen los esteroides, porque tiene todas las constelaciones, los síntomas. Célula dendrítica, pila fagocítica. Bien. El link entre la inmune, o sea, la adaptativa y la innata, y expresan al 2. Las células no están asociadas con muchas vainas. Yo me acuerdo de células dendríticas. Vaina de piel. Piel. Cosas de piel que yo recuerdo, la célula dendrítica. Pero poco por estas prolongaciones que parecen dendritas. Pues tienen prolongación en el citoplasma. Ninguna otra célula que vimos tenía eso. Entonces, una característica única que tienen eso. Por eso se llama así. Y los linfocitos, que tenemos varios sabores. Tenemos las que producen anticuerpos. Tenemos las que regulan y destruyen células. Tenemos las que solamente destruyen. Estas dos producen la inmunidad adaptativa. Los natural killers son de la respuesta innata, o sea, no es específica. A todo lo que sea raro se le da. Estas son más específicas. De hecho, estas son las que hacen la respuesta inmune tipo 4, ¿recuerdan? Y la célula B hacen todas las otras respuestas inmunes. La 1, la 2 y la 3. ¿Entienden? Por la tipo 1 por un anticuerpo, que es la IgA, la producen las células B. Y la tipo 2, antígeno anticuerpo, IgM, IgG. Y la depósito de inmunocomplejo tipo 3 también. Y esta es la otra. Esta es específica para tejido, esta es específica para antígeno. Esta no es específica ni para tejido ni para antígeno. Todo lo que sea raro, no se pueden diferenciar. Esta es 16, creo yo que son, no, los NK son 15, sorry. Los NK son 15 y 56. Me confirman, si se acuerdan los CD. Eso lo vieron en Inmuno, creo yo. No, o aquí cuando lo ve, yo no me acuerdo. Yo creo que los NK son 14, algo así. Sí, es un número como por ahí, ¿verdad? Yo sé que 13, yo sé que 14, 15, 16, pero bueno. Yo sé que el otro anda como por los 50 y pico. Hay que aprender unos cuantos CD, como 10 hay que aprender. Ya ustedes saben que estos son
andan como del 16 al 21, estos andan del 2 al 4 al 8, estos andan del 3, del 14, 15, 16, por ahí. Tenemos que aprendernos el 56, creo yo que este otro que tiene este aquí. También el 59 porque hay una enfermedad deficiente. Y ya. ¿Por qué? Porque vamos a ver patologías con alteración de esos CD. Lo vamos a utilizar por marcar esta célula en el hemograma, cuando pidamos un hemograma con diferenciación que te dice todos los CD y toda la vaina. Y aparte de eso, vamos a tener fármacos contra receptores, o sea, contra esos CD. Entonces, por eso es importante saber. Eso está por ahí adelante en un cuadrito. O si no está, ustedes lo buscan ahí. Yo lo sé de importante para este punto. Pues yo lo busco y tengo que tenerlo. Pero si lo buscamos todo, lo encontramos más rápido. Son muchísimos. Sí, pero no son más de 10. No son tantos, ¿no? Eso No, en ninguno. no son tantos, ya ustedes saben la mitad. NK, innato. Estas son B, ya ve, yo sabía, lo estaba confundiendo. Míralo ahí, 56. 56. Ven. Igual, Pero está el 16 también. sí, es lo que le digo, entonces hay que aprendérselo. Pero mira, me acordaba bien. ¿Por qué yo estaba acordado? No sé si eso estaba escrito ahí abajo. Qué vaina, ¿eh? Pero bueno, la memoria está buena, ¿verdad? Yo sé que yo lo relacionaba, era como que es una vaina. Ustedes, bueno, yo decía como que eso, como era Natural Killer, 16 años, como que a esa edad, no sé, como que yo lo relacionaba como con la edad de los 16 años, no sé por qué. Y entonces me acordaba que este tenía el 56, así ya no se me olvidaba. No sé por qué yo lo relacioné en el momento, pero parece que funciona. El punto es esto, que nada, nosotros lo vamos a diferenciar con esto. Otras cosas que van a decir, que tiene, ¿verdad? Es lo que tiene adentro, que tiene de que esos gránulos ahí, se van a ver grandes. Esos gránulos lo que hacen es, la forma en que los NK destruyen a la otra célula, que esos gránulos que están ahí, ellos los sacan y son como si fueran misiles, como torpedos, que son perforina y grancina, pero básicamente lo que le destruye la membrana celular, a las otras, a la bacteria, a las otras cosas. Y listo ya. Producen una lisis de la membrana. Y no sé si vieron en inmuno que si la célula cuando le dañan la membrana te dañan si el daño es muy grande, o también puede inducirte apoptosis por esas vías, ahí la mTOR, si se acuerdan. Sí, sí. Ok. Entonces, distingue entre célula buena y enferma, todo eso. Todo lo que no esté bien, todo lo que sea raro, todo el que sea grande, más grande, alterado en forma, lo que sea, lo destruye. Estrés, transformación maligna, infecciones microbianas. Esta es la que vamos a ver más. Aunque estas células no tienen tanta importancia cuando se las pregunten desde el punto de vista de la historia clínica. Si se van a referir a ella, va a ser por los gránulos, fíjense que son específicos, no hay otra célula que tenga eso, y por el clúster de diferenciación. Y también se le pueden preguntar cuál es un componente de la inmunidad innata. Todo lo que es inespecífico es innato. Esto todo no. Y listo, ya estas son las que ustedes más saben. Célula T, en el timo, respuesta celular, o sea que ya van ella misma y destruyen una célula. Depende si son las CD4, ¿verdad? Y coordinan entonces todas las otras, que son las CD4, coordinan la función de todas las otras. Ustedes recuerdan que estaban las CD4 tipo 1, la tipo 2, que había una que estimulaba la producción de inmunoglobulina y a la vez inactivaba la producción de inflamación, y la otra producía la inflamación e inactivaba la producción de inmunoglobulina con las interleucinas, por ejemplo, la interleucina 10, la que hacía eso. Bueno, la que hacía eso. Esto ya fue lo que explicamos. Hay una aquí
que era el stem cell de esta célula, pero no me acuerdo cuál era el CD. Ustedes lo buscan por ahí. Que hay una célula de esta, que es una célula como más primitiva, tiene un CD alto. Yo no sé si es 36 o 28, no recuerdo muy bien. Búsquenlo por ahí en la vaina de los CD. Esto ustedes saben, el timo, todo eso, esto es lo que es en HIV, esto fue lo que dijimos ahorita, célula plasmática, su evolución de la célula B, producen mucho anticuerpos. Dicen, en español lo enseñan a uno, dice que tiene el núcleo como un aguacate, no sé qué vaina, por lo menos a mí me lo enseñaron. Parece que tiene como un reloj ahí, por los gránulos que tiene. Tiene un núcleo excéntrico. Eso es una característica, las otras la tienen como en el centro, así que se ve. Describen también que tienen mucho de eso, pero tú dices, ¿qué es eso? Retículo endoplasmático rugoso. Ay, pero a mí me enseñaron que eso es lo que hace proteína. Ay, pero las inmunoglobulinas son proteínas. Ok, ahora sí tiene sentido. Y también tiene que tener algo que me diga para dónde van esas proteínas, porque recuerden que cuando una célula crea proteínas, quien se encarga de decir, mira, estas van para exocitosis la célula, y esta proteína, no, póngale la membrana, que falta un pedazo ahí. Y yo, no, tú eres, quédate ahí, que tú eres una proteína estructural de la célula. ¿Quién debe hacer eso? El aparato de Golgi. Entonces, ¿entienden? ¿Cómo va teniendo sentido lo que van a ver? O lo que yo describo, ustedes que ustedes están viendo el retículo endoplasmático rugoso ahí. Se encuentra más la médula, ¿verdad? Porque si son los de la célula B, las células B están en bone marrow, ahí es que están. Si en la periferia lo vamos a ver quizá en mieloma múltiple. ¿Recuerdan que siempre le menciono mieloma múltiple? Mieloma múltiple, es la enfermedad que causa mieloide, depósito de amiloide. ¿Recuerdan? Los amiloides son las mismas inmunoglobulinas que no sirven, son proteínas que no pueden ser destruidas. Entonces, estas son las células. Y listo, ahí vimos todas las patologías. Fíjense que esta nada más está aumentada en una sola, muy fácil esa, ¿eh? Pero las células plasmáticas le tienen que decir que están aumentadas, porque en el hemograma con diferencial uno ve células plasmáticas. Dari, ¿por qué no? Hoy no le acabo de decir que nada más lo ven en la médula. Tienen que coger una biopsia de la médula para ver. Así que no lo van a ver así en la periferia. Esto, vamos a mieloma múltiple, pero si ustedes ven un viejo con un dolor de espalda que no se le quita y que tiene red flag de dolor, red flag es los dolores que no se comportan como normalmente deben comportarse. ¿Qué debe hacer un dolor cuando uno reposa en la noche? Calmarse. Calmarse, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un dolor cuando uno toma analgésico? Mejorar. Calmarse. ¿Qué debe hacer un dolor cuando uno, no solamente cuando se acuesta, sino cuando está en reposo, se calma? Entonces, si ustedes ven que el dolor no se calma, en la noche le duele más, en la espalda principalmente, porque afecta las vértebras, piensa en mieloma múltiple. Pero vamos a aprender a ver cuando veamos la patología. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Para mañana conseguir con la electroforesis, que hay que aprender a verla así y hay que aprender a verla como ellos le enseñan, como hecha en un laboratorio sin luz. No te imaginas el trabajo que yo paso leyendo eso. Exacto. Pero no, aquí vamos a aprender. Nada más hay que entender cómo funciona la hemoglobina. Y como ustedes recuerdan que habían aminoácidos positivos y negativos. Con carga y vaina. Si ustedes entienden eso y entienden las leyes de la electricidad, van a entender cuál se mueve más lejos. Pero mañana le damos con eso. Así uno sabe lo que está viendo y no se lo tiene que aprender ahí. Porque ustedes se fijan que la que tiene, por ejemplo, miren, esta está más lejos, se están uniendo más para acá. Si nosotros analizamos esto, nosotros estamos viendo que estas están más cerca de aquí que de aquí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué carga eléctrica deben tener esas? Deben tener más carga positiva porque se están acercando más negativo. ¿Entienden eso? Sí. No. Entonces, la valina por el ácido glutámico, lo que cambia un aminoácido que no tiene carga, por uno que tiene carga positiva, por eso que se mueve más para allá. Pero mañana lo vemos, que yo sé que ustedes están cansados y hartos la vida.
Realmente. Estamos cansados, pero no entendí lo que tú dijiste. ¿Tú no entendiste? Cargas No. opuestas se atraen, Charis. Mira, Yo entendí eso. Yo cuando no Dios entendí creó el lo de la universo, balina. mira. Lo de la valina, por ácido glutámico. No importa, olvídate el nombre de los aminoácidos. Lo importante es que tú tienes que saber que un aminoácido que no tiene carga eléctrica. Imagínate que tú no tienes carga eléctrica, tú estás aquí normal. Si tú no tienes carga eléctrica, ahí estás. Ahí es que están los eritrocitos que tienen su carga eléctrica normal, ¿verdad? Que es no tener carga eléctrica en uno de por ese aminoácido. Pero cuando tú le agregas uno que tiene más carga eléctrica positiva, solamente le cambiaste uno, no todo, porque si se lo cambiara todo, se fuera de boca para este lado, ¿verdad? Se atrayera para ahí, como un imán. Pero como nada más le cambia uno, se hace un poquito más positivo y por tanto se atrae más el negativo, se mueve para allá. Fíjate esta que están aquí. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Ahora sí, eso es lo mismo que tú vas a ver en el estudio que te van a poner, lo único que el otro va a estar más feo y como que lo imprimen con un lapicero viejo, arriba de una hoja blanca. Ujú. Pero es método moderno, pero nada, usted le va a enseñar eso. Pero ¿lo entendiste ahora? Sí, ahora sí. Bueno, nada, mañana quizás llegamos ahí. Pasemos el resto de la noche. Bye bye, buenas noches. Bye. Bye.